Pero empezaremos el programa de hoy con nuestra serie Los libros malditos, y en esta ocasión para hablar no de un libro sino de un autor, de Giordano Bruno, y para ello contamos ya con la presencia de Juan Carlos Saavedra de Vilenio Publicaciones. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues dentro de este serie que estamos realizando acerca de los libros malditos, pues hoy dedicamos no a unos libros sino directamente a un autor, ¿no? A Giordano Bruno. Efectivamente, más que, como bien decías, más que un libro maldito, es un autor maldito que todo lo que escribió, por lo tanto, recibió también esa misma calificación por parte de la Iglesia Católica. Uh-huh. Aunque digamos que él pertenecía a la Orden de los Dominicos. A pesar de estar dentro de lo que sería el estatus religioso, sus inquietudes intelectuales le hicieron muy pronto pues cambiar un poquito las ideas y bueno, intentar cambiar las ideas de la Iglesia. Uh-huh. De todas formas, para que los oyentes se sitúen, estamos hablando de Giordano Bruno, que escribió en el año 1584 uno de sus libros que obtuvo ese calificativo de libros malditos, que es La Cena de las Cenizas. Giordano nació en Nápoles en 1548 y murió en 1600 en La Hoguera. Fue un religioso, astrónomo, filósofo, poeta, que intentó, pues, como yo decía, cambiar el mundo de su época, y sobre todo reivindicaba que la Tierra no era el centro del universo, era un astro más en él. Eso es muy interesante, estas ideas bastante novedosas acerca de, bueno, cuál es su cosmovisión, ¿no? Su cosmología acerca del universo y acerca de cómo era la vida, ¿no? En ese universo. Por ejemplo, él opinaba que en ese universo debe haber otros mundos, incluso habitados. Sí, voy a leer brevemente un extracto de una de sus obras, que sinceramente, si alguien se incorpora tarde a este programa radiofónico y escucha mis palabras, puede decir que están dichas por un astrónomo o un astronauta actual. Él comentaba que existen incontables soles e incontables tierras rotando alrededor de sus soles, exactamente la misma forma en que lo hacen los 7 planetas de nuestro sistema. Solo vemos los soles porque son cuerpos muy grandes y luminosos, pero sus planetas permanecen invisibles a nuestros ojos debido a que son pequeños y no luminosos. Los incontables mundos del universo no son peores ni menos habitables que nuestra Tierra. No hay un arriba o abajo absoluto, como enseñó Aristóteles, ninguna posición absoluta en el espacio, sino que la posición de un cuerpo es relativa a la de los otros cuerpos. En definitiva, estas palabras completamente actuales en su momento hicieron que le dieran esa catalogación de autor maldito. Uh-huh. Y de libros malditos donde él contaba estas cosas. Creo que sí, y bueno, esa lucha de entre las ideas copernicanas, ¿no?, con las aristotélicas, ¿no?, se refleja también en sus escritos. Pero de todas formas, yo creo que él va más allá. Hizo una pequeñita selección de frases de él y, por ejemplo, él mantenía que las leyes del universo rigen en todos los lugares, incluso en la Tierra, cuando en ese momento se creía que la Tierra era un lugar bendecido por Dios, donde uh-huh. sus leyes físicas eran propias. O algo tan actual como es que el universo es infinito y contiene un infinito número de planetas como la Tierra. El concepto de infinito también es algo que, si lo trasladamos y nos situamos en su entorno, denotaba ya un conocimiento avanzado. Ya veremos las diferentes teorías que se han construido de dónde sacó ese conocimiento. Uh-huh. Pero, por ejemplo, solo decir que existen muchos más planetas que pueden albergar vida, pues también es una teoría actual. De todas formas, yo me quedo dentro de sus grandes teorías de ese momento y su gran aportación en diferentes libros, entre ellos La Cena de las Cenizas, en que él se imagina una cena, un miércoles de ceniza, en que participan diferentes científicos de la época. Uh-huh. Y desarrolla parte de sus teorías. Yo me quedo con una cuestión que dijo, que es que existen planetas fuera del sistema solar que giran sobre otras estrellas. Esto, pues, es una verdad que solo se pudo dar fe de ella en el año 2009, cuando la sonda Kepler, pues, empezó a captar planetas fuera de nuestro sistema solar.
y ahí han aparecido más de 60 planetas que tendrían un tamaño similar al de la Tierra, cuando él hablaba de esa existencia de mundos planetas. En definitiva, la aportación en el tema del estudio del universo que hizo este señor, Giordano Bruno, es algo que hoy no está catalogado de maldito, en su época sí, pero es algo que hoy nos debería hacer reflexionar también un poco en cómo llegó a este conocimiento, cómo llegó él a avanzar esas teorías, que existen muchas explicaciones para las personas. Pues vamos con alguna de ellas, ¿no? Sí, la que más se ha intentado defender por parte de todos los amigos del misterio es que él tuvo acceso a diferentes libros escritos por lo que serían los alquimistas de su época, sobre todo Hermes Trismegisto, y que de ahí él fue sacando esos libros. Él se dedicó también a la cábala, indagó en lo que son cartas astrales, y la teoría es que obtuvo esas fuentes primarias que luego se perdieron, y que de ahí él extrajo su saber. Y hay incluso gente ya puestos en teorías de conspiración que comentan que fue quemado no solo por herejes, sino también por lo que serían las órdenes secretas, por revelar conocimientos que tenía que haberse callado. Pero ese conocimiento estaría también en posesión, digamos, del Vaticano, digamos, ¿no? Sí, se supone que era como que no se quería que se revelara. Voy a leer, por ejemplo, un extracto en el que, por ejemplo, ya en la época que él fue quemado, ya se conservan todas sus actas de los interrogatorios y demás. Y en un párrafo dice que además condenamos, reprobamos y prohibimos todo lo por ti mencionado y tus otros libros y escritos por heréticos y erróneos, conteniendo muchas herejías y errores. Y nosotros ordenamos que todos los que han llegado o puedan llegar en el futuro a manos de la Oficina Santa sean destruidos y quemados públicamente en la Plaza San Pedro, y ellos colocados en el índice de libros prohibidos. Hizo bastante daño a la Iglesia, y de ahí vino esa catalogación de libro prohibido maldito, que incluso pues ya a partir de la quema de él pues se dio orden, como he leído en este párrafo, para que sus obras fueran quemadas y desaparecieran, cosa que afortunadamente no ocurrió. Es curioso porque también este tipo de conocimientos dentro de la creencia, ¿no?, de las personas de aquella época, este tipo de conocimientos también servían para poder manipular a otras personas. Sí, es este conocimiento lo que implicaba, a mi modo de ver, es que no hacía falta la existencia de un Dios, como reivindicaba la Iglesia, para que el universo siguiera funcionando con unas leyes físicas universales. Y claro, si todavía estas palabras dichas hoy a la Iglesia Católica le levantan roncha, imaginémonos en aquella época. De todas formas, yo que sí me gustaría reivindicar es el derecho de Giordano Bruno a ser rehabilitado, como en su momento se hizo con otros sabios de la época, como Galileo Galilei. Y en este caso la Iglesia, hablando en plan coloquial, no se ha bajado del burro, porque en el año 2000 el Vaticano, precisamente el que hizo todo el proceso de revisión del caso es el actual Papa, coincidiendo con el 400 aniversario de su ejecución, pues procedió a rehabilitar su figura, pero lo hizo de una forma muy curiosa. El Tribunal de la Inquisición, dicen ellos, procesó a Giordano Bruno con los métodos de coacción que entonces eran comunes, pronunciando un veredicto en conformidad con el derecho de la época. Reconoce que estuvo mal lo que se hizo con Bruno, pero añade una coletilla, que su doctrina es incompatible con la fe cristiana. O sea, han rehabilitado la figura, pero no sus ideas. Yo creo que la Iglesia lo sigue considerando como un libro maldito, un libro que no debería ser leído ni trascender, cuando ya yo creo que cualquier persona que esté estudiando primaria ya conoce las leyes del universo, que la Tierra no es el centro, y un montón de las teorías que este señor aportó. ¿Y existen otras explicaciones acerca de dónde provenía este conocimiento acerca de Giordano Bruno? Existen teorías que yo he encontrado que lo relacionan incluso con el Conde de Saint-Germain, ese personaje que aparece de vez en cuando y que se supone que es un inmortal que lleva un saber milenario a cuestas y que va repartiendo, pues se ha vinculado incluso con esa figura. Las teorías difieren en ese sentido.
Pero otros, sin embargo, teorías científicas mantienen que existía un grupo de científicos en esa época que se reunía y que habían llegado a las mismas conclusiones que él, pero mantenían ese saber en secreto por miedo a lo que sería la Inquisición. No olvidemos que a Giordano se le dio la posibilidad de arrepentirse, cosa que él no hizo porque seguía manteniendo que sus leyes. En definitiva, las teorías van desde libros milenarios a un saber científico latente que estaba oculto en la sociedad por miedo a la reacción de la Iglesia, y que Giordano Bruno comunicó esos saberes y se actuó en consecuencia contra él. De hecho, para muchos, Giordano Bruno es una figura que se puede considerar como un precursor de la revolución científica que vino después. Sí, y por ejemplo, hay un proyecto que yo creo que puede ser bastante conocido por la audiencia, el proyecto SETI famoso, de intentar escuchar esos sonidos del universo. Cuando los americanos lo pusieron en marcha, empezaron también con su razonamiento de motivo, nombrando a Giordano Bruno, como que se estaba intentando comprobar si su teoría de la existencia de vida en otros planetas era cierta. O sea que bastantes siglos después de su quema, el movimiento científico sigue viéndolo a él como un precursor, y ya que se probó que existían otros mundos, ¿por qué no se podrá probar a lo mejor en otro momento que existe vida extraterrestre? Otros numerosos mundos habitados por seres inteligentes. Hay nada de esa afirmación allá por el año 1500 y algo, 1550. Nació en el 48, ¿no? Algo más, ¿no? Pero ya en el siglo XVI, entrando ya en el XVII, ¿no? En ese a caballo entre esos 2 años, esa idea de que existen otros mundos habitados y por seres además inteligentes, ¿no? Sí, esa idea que a lo mejor dicha hoy todavía puede ser, si alguien la mantiene, pues puede ser tachado de loco, entre comillas, cuando estadísticamente ya, por ejemplo, se ha logrado demostrar que la posibilidad de que él tuviera razón y existiera esa vida extraterrestre es bastante alta si empezamos a descartar dentro de lo que es el universo. Pero su vinculación es tan grande, por ejemplo, el concepto de infinito, eso que ahora se defiende, el universo es infinito, y en el momento en que tú estás ahora ahí en el estudio, yo estoy aquí, estamos justo en el centro del universo, es infinito. Entonces, cualquier punto es el centro del universo. Eso también lo dijo él. Y yo quiero que la audiencia se sitúe en el espacio. Estamos hablando que el que fue llamado en el año 1600. Defender esas teorías en ese momento, o era un visionario, o tenía acceso a información secreta, o había sido contactado por alguien, o llegó a esa deducción por lógica científica. Lo que está claro que Giordano Bruno se ganó el título con letras mayúsculas de autor maldito, y sus libros de libros malditos para la Iglesia Católica, en virtud de un saber que hoy damos por cierto, pero que en esa época era completamente revolucionario. Pues Juan Carlos, yo para finalizar, pues quiero recordar lo que él dijo cuando escuchó la sentencia del tribunal que lo juzgó, ¿no? Fue el 8 de febrero, se leyó la sentencia de 1600. Y al escuchar que fue declarado herético, impenitente, pertinaz y obstinado, pues se le otorga una famosa frase que dijo así: tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo a recibirla. Posteriormente, el 7 de febrero de 1600, pues fue quemado en Roma. Pues una figura que nos invita a pensar y a profundizar en el misterio de que todo no es tan definido como pensamos. Pues Juan Carlos Saavedra, pues muchas gracias por acercarnos a un personaje de estos personajes tan fantásticos que parece que fueron creados, ¿no?, por alguna mente, algún escritor maravilloso, pero no, son personas reales, ya quizás olvidadas, pero que poco a poco tenemos que ir recuperando. Sí, y lo que tenemos que recordar también a Lovecraft, que se cumple lo que hemos hablado también en esta época de los aniversarios de su muerte, cómo ha habido personas que por medio de literatura, en caso de Lovecraft, en caso del punto de vista científico, cómo con sus obras han revolucionado sus épocas, como hizo Lovecraft con el mundo que construyó. Es bonito también que una persona o dos, por medio de la inteligencia, por medio de la literatura, pues
sean los puntos de lanza en los cambios de pensamiento de la sociedad, como Lovecraft en este caso y Giordano también en otra época. Así es. Y Juan Carlos, recuérdanos tu blog, que es bastante recomendable visitarlo. juancarlossaavedra.com, ahí están las cosas que uno desarrolla desde el punto de vista de la cultura. Y porque tienes ahora mismo sales pitando, ¿no? También, como se suele decir. Porque tenemos una exposición en Mogán de Soledad Martel que presenta sus dos libros, El viajero del fin del mundo y Un enigma bajo el suelo, y lo hace de forma muy especial porque también hay una exposición de cuadros basados en la obra. Okay. El segundo libro es un libro que también invita a eso, a soñar en mundos fantásticos, pero que al final uno se encuentra en el día a día aquí en las Islas Canarias. Pues Juan Carlos, muchas gracias por traernos esta apasionante figura. Te seguiremos en tu blog y bueno, mucha suerte con tus nuevos proyectos. Igualmente para ti, para toda la audiencia, y que tengan también un feliz equinoccio de primavera que será la próxima semana.